saludamos al doctor José Astudillo Molina, el exgerente de la Clínica Latinoamericana, otorrinolaringólogo de profesión, y vamos a hablar también sobre el papel que están jugando las clínicas y hospitales privados en esta crisis sanitaria del coronavirus. Buenos días, José. Buenos días, Gustavo, y a todos los radioescucha de Ondas Azuayas. Muchísimas gracias por permitirme llegar a los radioescuchas para conocer información al respecto. Bien, quisiéramos saber su opinión ante todo sobre cómo se encuentra el sistema de salud en la ciudad de Cuenca. Acabamos de tener una conversación con el señor gobernador. Él tiene palabras más bien tranquilizadoras, señala de que hay una ocupación de no más de un 23, señalaba, pero en todo caso no más de un 30% de las camas hospitalarias que están designadas para atender casos del COVID-19, pero asimismo ha quedado claro con el señor gobernador, y él lo dijo en sus propias palabras, que se promedia entre un 85 a un 90% de saturación. Entendemos que se refería exclusivamente al sistema público de salud de las unidades de cuidados intensivos. Su opinión sobre cómo se encuentra el sistema sanitario, el sistema de salud en la ciudad de Cuenca en términos generales, para luego ir al sector privado exclusivamente. Muy bien, realmente no hay todavía el 100% de saturación de las unidades de cuidados intensivos a nivel de la red pública. El COE inicialmente lo determinó de esa manera para poder hacer frente a la pandemia, que obviamente todos los casos de avanzados necesitaban cuidados intensivos, pues tenían que ser referidos a los dos centros importantes de salud contra la lucha COVID que tenemos en el Azuay, que eran el Hospital del IES y el Hospital Vicente Corral Moscoso. Y es en esa situación en donde justamente desde los centros privados muchas de las veces diagnosticamos pacientes con COVID y que requerían de unidades de cuidados intensivos, o simplemente remitirlos hacia la red pública. Y eso es lo que se ha hecho desde los centros privados, remitir hacia allá para que justamente los dos hospitales sean los que combatan directamente a esta enfermedad, para poder en su determinado momento hacer que sean los dos centros generales fundamentales para la lucha contra COVID, y dejar un espacio a la medicina privada, a los centros privados, para que sean como afluentes, como brazos de soporte a esta lucha. Y es así como lo hemos venido haciendo, y realmente en ningún momento ha habido una saturación. Estamos cerca, eso sí, cada vez un poco más estamos cerca, e incluso por eso se diseñaron conforme va avanzando la enfermedad, porque no es nada cierto, no tenemos todo completamente claro. Cada semana, cada día van habiendo nuevas cosas, nuevas formas de presentación, nuevas formas de mutaciones del virus. Entonces hay que estar preparados todo el tiempo para esto. No es una cosa que ya le podemos descartar. Vino para quedarse entre nosotros y obviamente va a presentarse de diferentes maneras, y es por eso que nos tiene un poco a los médicos que tenemos que estar todo el tiempo leyendo, preparándonos, viendo qué sucede en otros países. Esa es la gran ventaja ahora de la tecnología, y viendo cómo enfrentarnos nosotros. Entonces, en ese sentido, realmente se realizó el sitio para los enfermos de cuidados intensivos, luego de cuidados intermedios, y el resto son pacientes ambulatorios, que por suerte son la gran mayoría, y han aprendido también estos pacientes ambulatorios a tener sus cuarentenas en la casa bajo vigilancia médica, como tiene que ser, y eso es lo principal, y a ir educando a la comunidad para que pueda ayudarnos a combatir, porque si no es imposible. Todos los sistemas de salud se van a desbordar si nosotros no tomamos medidas adecuadas y también no educamos bien a nuestra comunidad. Doctor Astudillo, muy buenos días. Lo que usted nos está diciendo es que el sector privado de la salud, al menos aquí en Cuenca, en la provincia de la Azuay, no está atendiendo a pacientes COVID-19, es decir, todos los pacientes que estarían llegando a estas casas de salud estarían siendo remitidos a los hospitales centinelas. Extraoficialmente hemos conocido que hay casas de salud que incluso están
con pacientes en UCI, pacientes que serían probables de COVID-19. Usted nos dice entonces que el sistema de salud privado no estaría recibiendo a estos pacientes, o habría una primera atención y luego estos serían remitidos exclusivamente al sistema público. Todo depende del caso. Hay obviamente en ocasiones situaciones, por decirle algo, llega un paciente y nosotros hemos estado funcionando así todos los sistemas privados. Un paciente que tiene alguna patología emergente, por decirle una apendicitis, un abdomen agudo, una cesárea, que tienen determinadas patologías completamente emergentes, obviamente usted tiene que atender. Y para eso todos los centros de salud nos hemos preocupado con todas las medidas de bioseguridad e incluso también las medidas de laboratorio, que realmente luego, si me permiten unos minutos, voy a hacer una reflexión, una experiencia y vivencia propia, que qué fue lo que me llevó a comprenderle a la pandemia, y también qué medidas tomar como médico y como representante de un centro de salud para poder combatir a esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienen que operar, todos nuestros especialistas tienen que operar, nuestro personal médico tiene que atender. Entonces yo tengo que darles seguridad a los pacientes en primer lugar, y seguridad a todo el personal médico que labora, justamente para tenerles controlados, evitar contagios y todo. Muchas de las veces puede haber situaciones en las que viene un paciente emergente y ese momento se le descubrió la enfermedad o algo, pues es otro escenario completamente diferente, y eso me imagino que debe haber pasado en algunas otras entidades de salud. Particularmente en la nuestra no ha habido esta situación. Entonces no nos hemos visto de momento ingresar un paciente, decir, bueno, paciente COVID y necesita nuestros servicios emergentes. No ha habido ese caso. Pero obviamente hemos atendido pacientes COVID, hemos diagnosticado pacientes COVID, y entonces les hemos catalogado a esos pacientes COVID. A muchos de ellos simplemente les hemos dicho que vayan a sus domicilios, que ahí se les va a monitorizar y se los va a controlar, que es la gran mayoría de los casos. Obviamente José, hay pacientes que tienen ¿qué es lo que señala? ¿Qué es lo que señala el protocolo del Ministerio de Salud con respecto a la derivación de pacientes de establecimientos privados a los hospitales Centinela o al sistema público? Eso es justamente el protocolo que señala el COE Nacional y el Ministerio de Salud Pública, que cuando son detectados se los trate de centralizar en un solo sitio. En este caso, esa disposición la hemos estado cumpliendo nosotros, y eso es lo importante, porque muchas de las veces hemos tenido presiones incluso para que la cuarentena quieren realizar en la clínica, en nuestro hospital. No es así las cosas, no son así, no funcionan así. Entonces, obviamente, nosotros hemos respetado todos esos protocolos como tiene que ser para prepararnos. Estamos viendo que en algún momento vamos a tener que enfrentarnos al COVID. ¿Por qué? Porque ya se volvió comunitario, ya se volvió pandémico. Es decir, tenemos que acostumbrarnos ya a vivir con él, y es por eso que tenemos que educar a la comunidad para que ellos también sepan entender bien las cosas, como los programas a través del gobierno y también de experiencias propias, pues ayudar a que lo entiendan y así lo sigan las cosas. Otro tema muy importante, se señala, esto dicho por autoridades, de que existirían 70 unidades de cuidados intensivos en el sistema de clínicas y hospitales en la ciudad de Cuenca. ¿Concuerda usted con esta cifra? Entendemos que 30 de las unidades se encuentran distribuidas entre el Hospital Vicente Corral Moscoso y el Hospital de Elías. Entendería que las otras 40 estarían en el sistema privado de salud o en alguno de los otros hospitales del sistema público. ¿Cómo está esta distribución? No, la distribución la tiene razón el ministerio. El resto de unidades de cuidados intensivos están en las diferentes unidades de salud privadas de la localidad, y todas las unidades realmente algún momento tienen que ser soporte. De hecho, a lo mejor por coincidencias alguna de las unidades privadas de cuidados intensivos ya está ayudando al sistema, pero aparentemente no se ha saturado tanto el sistema del Hospital del IES como del Vicente Corral. Entonces estamos dispuestos, obviamente,
para ayudar si el caso lo amerita, pero obviamente todo tiene un proceso, todo tiene el ir poco a poco. Nosotros no podemos avanzar a pasos agigantados o querernos apresurar a lo que viene esto. Más bien es algo que debemos ir paso a paso, escalonadamente, para poder justamente luchar bien contra la pandemia y no se nos escape de las manos. El objetivo fundamental es que no se sature los sistemas de salud, tanto públicos como privados. El privado simplemente es un soporte para el público en este momento, pero va a llegar algún momento en que a lo mejor si nosotros no hacemos lo adecuado, si nos descuidamos, si comenzamos a ver muchos casos de sobreinfección, va a llegar un momento que no va a ser suficiente el sistema de salud de nosotros, tanto público como privado, que pueda sostener para luchar contra esta enfermedad. Doctora Astudillo, ¿el sistema privado de salud estaría también recibiendo pacientes remitidos del sistema público, especialmente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para la atención de otras patologías? Entendemos que estos hospitales centinelas están brindando mayoritariamente atención a pacientes de COVID y esto podría provocar que otras patologías probablemente no reciban la atención que se merece. Se nos ocurre pensar un paciente que no es positivo a COVID-19, pero que requiere de cuidados intensivos, y estos espacios de cuidados intensivos, las UCIs de estos hospitales, están destinados exclusivamente para la atención de pacientes COVID. En este caso, ¿ustedes están recibiendo a este tipo de pacientes? Sí, completamente de acuerdo al programa que desarrolló el COE nacional y provincial. Es así como usted lo dice. Nosotros estamos atendiendo, nos están remitiendo pacientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como la red pública. También atendemos. Una de las ventajas que podemos tener nosotros es, como ya se volvió la pandemia comunitaria, todo paciente que llega referido a nuestro centro de salud, nosotros tenemos que tomar todas las medidas para tratar de diagnosticar si ese paciente puede ser COVID o no. Para eso, obviamente, implementamos un laboratorio de biología molecular para poder hacer las pruebas PCR-RT, que definitivamente son las más importantes, las que tienen una especificidad del 99 punto y algo más, si son bien realizadas. Entonces, esto nos da una seguridad a nosotros que el paciente que viene referido, inmediatamente le realizamos todo tipo de pruebas diagnósticas. ¿Justamente para qué? Para proteger al personal, protegerle al paciente, protegernos los médicos y así evitar la propagación de esta enfermedad. Entonces, pues sí, aclárenos un tema, doctor Astudillo. Esto nos había señalado, me parece que el gerente del Hospital Vicente Corral Moscoso, de que en los protocolos del Ministerio de Salud está determinado que ante la eventual saturación de los hospitales públicos, sobre todo en lo que unidades de cuidados intensivos se refiere, el sector público, el Estado ecuatoriano, tiene el derecho y tendría acuerdos también con el sistema privado de salud para utilizar sus instalaciones. La pregunta sería, ¿en qué condiciones? En ese caso, ¿quién asumiría los costos? En ese caso, pues, inicialmente los costos pueden ser subsidiados por el Ministerio de Salud Pública, en el caso que lo determine. Pero como última alternativa, pues nuestro deber como casas de salud, como médicos, es aportar a la colectividad. Y muchas de las veces, si nosotros, de acuerdo a los medios que tengamos y disponemos, si tenemos que hacer atención gratuita en ayuda para la población, lo haremos. Eso fue el convenio justamente, y de acuerdo a las normas, nosotros no podemos, ni a las leyes de la República, no podemos negar atención a ningún paciente. Finalicemos, doctora Astudillo. Usted había anticipado algo de una experiencia personal suya con el COVID-19. A ver si nos relata en esta parte final. Perfecto. Simplemente yo tuve que entenderle mucho más a esta enfermedad. ¿Por qué? Sin saber, asimismo, como recién comenzaba las cosas, la primera paciente de la ciudad de Cuenca diagnosticada en el centro de Turi de COVID, una paciente que había llegado de Italia, por estas cosas en el cerco aparentemente epidemiológico que se le hizo,
Llegué a tener alguna relación con algún familiar de ella que habían estado en la reunión, en una fiesta de bienvenida y estas cosas. Luego tuve que enfrentarme por mi área de especialidad de otorrinolaringología a 2 pacientes, una pareja que solicitó mis servicios de emergencia para ser atendidos por problemas de vías respiratorias superiores, e igualmente inmediatamente sospeché que se trataba de COVID y se hizo el diagnóstico respectivo. Entonces, al tener el contacto con todas estas personas de alto riesgo ya, tuve que yo, como médico, llamar a epidemiólogos y actuar. Realmente hice una cuarentena, 15 días en mi domicilio, pero obviamente yo vivo con mi esposa y mi hija. Y como médico entendía que en algún momento ellas también pueden contagiarse, que yo también podía estar contagiado, porque en ese momento no había la prueba PCR todavía, o si la había, todavía estaban escasas, no se las podía hacer. Los test rápidos aparentemente no llegaban todavía ese momento, porque esto estoy hablando hace 2 meses más o menos, un poco menos, 1 mes, 3 semanas. Entonces obviamente tomé la decisión, hablé con mi esposa, con mi hija, les expliqué lo que pasaba, de qué sucedía, y que si yo estaba tal vez con el virus en mi organismo, tenía alto riesgo de contagio. Les expliqué, hicimos los 3 la cuarentena. 15 días estuvimos yo monitorizando, obviamente, a ver si tenía algún síntoma, alguna cosa. Igual con ellos, estaba preparado para todo esto. Entonces, en esos 15 días me hicieron reflexionar mucho y conocer mucho a la enfermedad. Mirar todos, estar con mi computadora revisando las diferentes cosas, cómo se iba evolucionando. Entonces, lo primero que me dije yo es: necesitamos identificarle a la enfermedad. ¿Cuál es la mejor manera de identificarle? Tener la prueba PCR-RT a la mano, porque las pruebas rápidas nunca fueron confiables al 100%. La especificidad era muy baja, hay muchos falsos negativos y positivos. Y a la final la única prueba adecuada era el PCR-RT. Entonces, claro, ¿qué hago por mi institución y por la ciudadanía para ayudar a hacer un diagnóstico? Logramos montar un laboratorio biomolecular aquí en nuestra institución, en unión con el biólogo molecular Alfredo Campoverde, de los pocos que existen en la ciudad. Pero se dio las cosas y logramos implementar este tipo de laboratorio, que realmente nos ha sido de una ayuda impresionante. Si bien hay una situación que los costos son elevados, totalmente, los costos son elevados, no son bajos, pero justamente el gobierno hizo una investigación sobre esto, porque al inicio los costos de las pruebas estaban en $300 o $400. Hizo una investigación y realmente llegó a la conclusión de que $80 eran los costos para todas las zonas y el público en general y los pacientes del Ministerio de Salud Pública. Casi es a precio de costo realmente los que tienen los laboratorios, y eso es a veces lo que la ciudadanía no entiende. Es una serie de procesos, de reactivos químicos, de kits, de tecnología que se necesita. Pero el gobierno lo puso así para ayudar justamente a la sociedad. Y puso en $80, fijó los precios, $90 al Seguro Social, que un poco más se ayudaba a cubrir el costo, y luego hasta máximo de $120 a los pacientes, digamos, solamente privados. Indíquenos en la clínica latinoamericana, hospital latinoamericano, con qué agilidad, en qué tiempo pueden procesar una prueba. La prueba, pues, justamente porque tenemos todo el laboratorio, se lo hace en la mañana, se toman las muestras y a las 9, 10 de la noche, a las 12 horas ya están los resultados. Obviamente el inconveniente es que hay un cierto número de pruebas que se la pueden realizar diariamente, porque el trabajo realmente del biomolecular, de la extracción del ARN, esto me entenderá perfectamente Gustavo, porque él también es químico, sabe todo este tipo de procedimientos, lo tediosos que son. La persona que hace todo esto realmente es un trabajo titánico, tiene cierto número de pruebas que puede hacer, porque humanamente no las puede realizar más, y tiene que estar con los 5 sentidos, si es posible, no solo con los 5, con los 10 sentidos, para tratar
de justamente sacar los resultados perfectos, porque eso sí ayudan a combatir a la colectividad. Entonces es muy importante todo esto que a veces es difícil. Yo entiendo si a alguien le dicen, oye, una prueba te va a costar 80, 90 o $100, no está al alcance de todo el mundo, no está al alcance, es obvio. Entonces ahí viene uno de los problemas. Es por eso que el gobierno, como ustedes saben, ¿qué es lo que pasó? Alguno de las empresas alemanas donó dos laboratorios para realizar la prueba, uno en Quito, en Guayaquil, pero son unos laboratorios inmensos y cada uno tiene solo la capacidad de procesar 700 pruebas diarias. Es por eso que se están implementando a través de la empresa privada, por ejemplo, están financiando para que las diferentes universidades puedan tener acceso para poder combatir bien contra la pandemia, porque esta es la prueba fundamental e importante. Si bien las pruebas rápidas de la inmunoglobulina G sérica cuantitativa es la que está de este momento con mayor especificidad, pero no es suficiente, igual sigue teniendo falsos positivos y negativos. Entonces eso hace que la lucha sea un poco más difícil. Estas son cosas técnicas que a veces las personas no la entienden. Bien. No la entienden, es difícil. Muchas gracias, doctor Astudillo, por su presencia en esta mañana. El doctor José Astudillo es el gerente de la Clínica Latinoamericana, del Hospital Latinoamericano, especialista en otorrinolaringología, y nos ha hablado sobre el aporte del sistema privado de salud en la ciudad de Cuenca en esta crisis del COVID.